Saludos a todos, bienvenidos a este primer Congreso Académico Hispanoamericano de Protección contra Incendios ILFIS 2022. El día de hoy vamos a desarrollar la ponencia Diseño alternativo de protección de almacenes con espumas de alta expansión. Y vamos a desarrollar un ejercicio. Aclaro que la palabra almacenes se conoce en otros países como galpón, bodega, entre otras palabras similares. Bien, ¿cómo se clasifican las espumas por su expansión? Básicamente las espumas se clasifican por su expansión como de baja, media y alta expansión. Y esto está relacionado con la cantidad de veces que se expande el volumen compuesto de un concentrado de espuma y agua con respecto al volumen que es descargado luego de que esta mezcla se airea y sale al exterior. Las espumas de alta expansión, de baja expansión, se expanden hasta 20 veces, las de media expansión de 20 a 200 y las de alta expansión por encima de 200. Esto quiere decir que si, por ejemplo, una espuma de un concentrado de espuma con agua saliera y provocara que un metro cúbico de mezcla de concentrado de agua genera 50 metros cúbicos de esa mezcla, estaríamos generando una espuma de media expansión. Y si por ejemplo esa mezcla genera 500 cubos, esa mezcla de un metro cúbico produce 500 cubos de volumen, estaríamos hablando de una espuma de alta expansión. Típicamente estos valores están alrededor de 8 a 1 para baja expansión, 100 a 1 en promedio para media expansión y 500 a 1 para alta expansión. Sin embargo, vamos a ver, por ejemplo, que hay espumas, hay generadores de espuma de alta expansión que pueden llegar a mucho más de 500 veces. Y lo que hace que se pueda cubrir grandes volúmenes. ¿Qué es la espuma de alta expansión? ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy día? Las espumas contra incendios se utilizan en sistemas de extinción de incendios fijos y portátiles para principalmente combatir incendios de líquidos incendiables. Sin embargo, también pueden usarse para combatir incendios clase A, sólidos combustibles. El principio es actuar suprimiendo los vapores de los líquidos y enfriando la superficie. La espuma de alta expansión es una agregación de burbujas generada mecánicamente por aspiración o por un ventilador que fuerza el aire a través de una rejilla o pantalla, vamos a ver ahora cómo trabajan, que se humedece con una solución acuosa de agentes espumantes. ¿Y qué efectos produce esta espuma? Cuando se generan en volumen suficiente, pueden evitar que el aire necesario para la combustión continua llegue al fuego, generando un efecto sofocante sobre los materiales en combustión. Es decir, producen un efecto de separación del oxígeno de la mezcla de combustión. El calor del fuego convierte en vapor de agua la espuma, lo que reduce la concentración de oxígeno al diluir el aire. La conversión del agua en vapor absorbe el calor del combustible que se quema. Básicamente la espuma está hecha a base de agua, 90 y pico por ciento de agua y el resto es un concentrado. Cualquier objeto caliente expuesto a la espuma romperá las burbujas convirtiendo el agua en vapor y enfriándose aún más. Debido a su tensión superficial relativamente baja, la solución de espuma que no se convierte en vapor tenderá a penetrar en los materiales de clase A. Muy importante efecto. La espuma tiene muy baja tensión superficial y permite penetrar en los materiales, por ejemplo en los sólidos combustibles, como vamos a ver en esta lección. Los incendios de clase A se controlan cuando la espuma cubre completamente el fuego y el material en llamas. Si la espuma está lo suficientemente húmeda y se mantiene el tiempo suficiente, el fuego se puede extinguir. Cuando se acumula en profundidad, puede proporcionar una barrera aislante
para la protección de materiales expuestos o estructuras que no están involucradas en un incendio, evitando así la propagación del fuego. Básicamente también actúan bloqueando la radiación, ¿no? Que la espuma tiene una opacidad que no permite que las ondas radiación del calor se transmitan a través del espacio. ¿Cuáles son los principios de aplicación de las espumas de alta expansión por inundación total? Las espumas de alta expansión se pueden usar en un sistema de inundación total cuando el recinto que rodee el riesgo que va a ser protegido permita acumular una cantidad necesaria de espuma, como vemos en la foto a la derecha. Un ambiente cerrado es propicio para las espumas de alta expansión. Para una protección adecuada se debe descargar suficiente espuma de alta expansión a una velocidad que llene el espacio a una profundidad efectiva por encima del riesgo antes de que ocurra un grado de daño inaceptable. La profundidad de la espuma sobre el riesgo variaría según los materiales que crean el riesgo. El tiempo permitido para cubrir el riesgo también variará según el material involucrado. Para eso nos tenemos que ir a la norma NFPA 11, donde nos van a dar esos parámetros de acuerdo a las características de construcción y si el recinto cuenta con un sistema de rociadores o otro tipo de protección similar. La espuma de alta expansión se puede usar de manera efectiva contra incendios en almacenamiento en estanterías altas, siempre que la aplicación de la espuma se inicie en la etapa temprana del incendio y la profundidad de la espuma aumente rápidamente. Otros lugares donde se utiliza este tipo de espuma son los hangares y los túneles. Entre las aplicaciones típicas y contraindicaciones tenemos como aplicación típica los líquidos inflamables, combustibles, materiales de baja densidad, espumas, plásticos heavies, materiales combustibles de alta densidad como papeles y cartones, neumáticos de caucho, combustibles de cajas de cartón, bolsas o tambores de plástico. Está contraindicado para nitrato de celulosa, materiales que liberan oxígeno durante la combustión, equipos eléctricos que estén expuestos, recuerden que esto es agua, metales que reaccionan con el agua como el sodio y el potasio, y los gases inflamables licuados. Acá vemos a la derecha un almacén de líquidos inflamables, un almacén de neumáticos y un hangar de un avión que es típicamente utilizado como el único método posible de protección contra incendios. Ahí vemos los generadores de espuma en la parte superior. ¿Cómo se forma la espuma? Bueno, la espuma básicamente parte de una reserva de agua contra incendios que lleva una unidad de bombeo, una reserva de concentrado espumógeno, un dosificador de espuma que es el que me va a permitir la mezcla, de la cual sale un concentrado de agua con espuma, y de ahí vamos a un formador de espuma, que en este caso va a ser los generadores de espuma que vamos a hablar el día de hoy, que inyecta aire en la mezcla y provoca que finalmente salga de todos estos tres componentes, o estos dos dosificadores, un dosificador de espuma y un formador de espuma, una mezcla compuesta de agua, concentrado y aire. ¿Y qué tipo de generadores de espuma de alta expansión tenemos? Bueno, básicamente existen dos modelos. El tipo no aspirado, que va a llevar un ventilador, ¿no? Estos generadores producen grandes volúmenes de espuma gracias al flujo de aire generado por un ventilador, que lo vemos acá. Este ventilador es impulsado por un motor de agua, es decir, con la misma fuerza generada por la presión del agua que está inyectando la espuma, se provoca el giro del ventilador. Toda esta mezcla ventilada se descarga a través de una boquilla, las vemos las boquillas acá, que choca con una malla fina de acero inoxidable, que la vemos acá, ¿no? El ventilador va a comenzar a generar
la turbulencia en el espacio cerrado y la inyección de aire. El aire se mezcla con la solución de espuma para formar una gran masa de descarga de burbujas que van saliendo de acá. Entonces acá vemos las boquillas, vemos el ventilador, ¿no? El flujo de aire, la solución de espuma que está viniendo de la mezcla que se ha formado en este dosificador de espuma, y finalmente la salida de la espuma de alta expansión convertida en espuma. Tenemos otro modelo que es usado por otras marcas, que son los tipo no aspirados sin ventilador. En este tipo aspirado, la espuma se va a expandir mediante corrientes de chorro de una solución que aspiran una cantidad de aire del ambiente y luego se arrastran hacia unas pantallas perforadas de acero inoxidable para producir la espuma. La vemos en la punta, estas pantallas perforadas, ¿no? Y generan una espuma que no necesita de partes móviles, ¿no? Piezas móviles, que tiene la ventaja, de acuerdo a los fabricantes que proponen este método, de requerir menos mantenimiento, ¿no? Porque un ventilador, el rodaje siempre puede oxidarse, dañarse, ¿no? Que es algo que la debilidad que podría decir que tiene este sistema, que requiere un poquito más de cuidado en el mantenimiento. En cambio acá es más mecánico el efecto. No tiene piezas móviles, lo que brinda una ventaja para los requisitos continuos de mantenimiento. En este caso también igual lleva unas boquillas, ¿no? De un diseño un poco diferente, más pequeñitas, y la solución de espuma ingresa al manifold de entrada del dispositivo y este es el manifold, esta rueda, esta pieza es el manifold, y acá están las boquillas puestas en forma radial, ¿no? Alrededor de una circunferencia, ¿sí? Y se distribuye a través de ese colector, de este colector de boquillas, y el aire es arrastrado, fíjese que está afuera para que ingrese aire del ambiente, ¿no? Hacia la corriente que lleva la solución que descarga la boquilla, y finalmente la solución aspira aire a través de una pantalla que se lanza a través de esta pantalla de descarga, lo que da como resultado una espuma terminada expandida. Entonces, básicamente acá vemos cómo trabaja la espuma de alta expansión. Estos son los equipos Ansul, ¿no? Que usan el método no aspirado con ventilador, este de acá, y lo vemos descargando la espuma. Todos de la espuma se concentra por ejemplo, generalmente en un tanque bladder, del cual vamos a hablar hoy día. El agua viene de la bomba contra incendios, se inyecta la espuma que está guardada en un bladder o una bolsa al interior, que también trabaja mecánicamente a través de la misma presión de la bomba contra incendios, y después continúa, y el ventilador también trabaja con la presión de la bomba contra incendios. Es decir, no hay ningún elemento, a pesar que hay elementos que están haciendo la mezcla y elementos que están inyectando el aire, todos estos componentes actúan usando la presión del agua que viene de la bomba como único mecanismo para generar la energía necesaria, tanto para inyectar la espuma en el torrente como para inyectar el aire en el torrente. En otras palabras, no tiene ningún componente eléctrico o de otro tipo para generar la espuma. Vamos a ver acá un video de cómo trabaja esto. Y vamos a usar Viking como referencia. Entonces vemos acá tenemos el tanque bladder. Tenemos una válvula de diluvio que está acá. Esta válvula de diluvio va a trabajar a través de un sistema de detección de alarma de incendios.
El sistema de alarma contra incendios envía la señal para que una solenoide dispare la diluvio. La diluvio se abre y hay una válvula de diluvio para el sistema de espuma. Entonces, el concentrado de espuma que está dentro del tanque bladder se abre y el agua sube y se mezcla en este dosificador de espuma que está acá. Comienza a llenarse toda la red de agua. Esta presión es la que va a hacer que se abra esta válvula, la misma presión de la bomba, y en este dosificador ingresa a través de una misma señal la espuma que luego de que se abre esta válvula que está deteniendo el flujo de espuma. La espuma está en una bolsa, un bladder, y acá se produce la mezcla. Ahora tenemos en la parte superior una mezcla de concentrado y espuma. Y agua, perdón. Lo que me genera ya la mezcla de espuma. Ahí vamos a ver cómo se produce. Entonces en esta zona lila ya tenemos espuma, agua y concentrado. Esto va a llegar a llenar toda una red que está normalmente seca y activa, en este caso son sistemas no aspirados, no tienen ventilador, activa la descarga con la mezcla de aire que se está provocando en las boquillas. Y comenzamos a llenar todo el ambiente de espuma. ¿Ok? Entonces básicamente ese es el principio de trabajo del sistema. Vamos a ver ahora una descarga real de espuma en una prueba. Hay un tiempo de retardo que me permite abortar la descarga programable. Eso ya es de acuerdo al criterio del usuario. Y acá estamos viendo cómo la espuma primero sale un poco rala, como se dice, por la cantidad de agua que está metida en las tuberías, pero luego vamos viendo ya rápidamente como ya la descarga ya es generosa, ¿no? Ha pasado un minuto, ¿no? Están probando un hangar de un avión y vamos viendo cómo la espuma comienza a llenar todo el hangar. Se supone que el incendio podría estar en la aeronave, por ejemplo. Ya va 1 minuto y medio. Miren cómo la espuma, a pesar de ser un detergente, tiene bastante fluidez, ¿no? Como va llenando los extremos. Ya en 2 minutos prácticamente el 30% del hangar está lleno de espuma. Y esto lógicamente no se va a llenar todo el hangar, sino hasta la altura del riesgo. También está normado a qué altura se debe llenar la espuma. Generalmente es el 10% mayor que la altura de la zona más alta de riesgo, ¿no? Bueno, acá he hecho una prueba más o menos unos 2 metros de altura, ¿no? En 3 minutos vemos a 2 metros y medio la espuma ya formada. Bien. Con respecto a la toxicidad, si bien es cierto es un componente químico, no es tóxico. Acá vemos a una persona caminando dentro del concentrado de espuma. Acá pongo unas fotos hace muchos años donde participé de un ensayo de espuma en Japón. Estoy vivo todavía. Esto ha sido hace más o menos 20 años, 25 años. Y es un detergente básicamente, ¿no? No produce ningún efecto sobre las personas, ¿no? Esta es una prueba hecha en un hangar
Uno puede ingresar a buscar a las personas que puedan estar atrapadas dentro del ambiente, ¿no? Y hacer un rescate, una búsqueda y rescate. Bien, hablemos un poco de las especificaciones típicas de los generadores de espuma de alta expansión. Primero vamos a hablar del modelo de tipo no aspirado, que viene con ventilador. Datos importantes que deben saber ustedes en este modelo Sansul es que cuál es la presión mínima y el caudal que descarga el equipo. Esto me define un factor K, muy parecido al K que usamos en los rociadores. Tenemos, por ejemplo, que este descarga 50, 75 y 100 psi, 35, 42 y 50 galones por minuto. Y un dato muy importante es la cantidad de espuma que genera con esta cantidad de agua y de concentrado. Es decir, por ejemplo, en este caso, 35 galones de espuma me producen 2188 CFM, pies cúbicos por minuto. Esto me define un ratio de expansión. Fíjense los ratios de expansión, que hablamos de que en promedio eran 500, pueden llegar en algunos casos hasta 900. Por ejemplo, este expansor es muy, digamos, más atractivo porque tiene una mayor ratio de expansión a 100 psi, lo que me produce un mejor rendimiento para llenar el ambiente, ¿no? Tenemos otros pequeños que solamente llegan a 400, 300. Y podemos ver acá cuál, el Jet 15A es el que genera el mayor ratio de expansión, 965. En esta gama de generadores Jet X2, 3, 5, 15, 20 y 27. Acá podemos ver los pesos, entre 30 y 327 kilos, muy importante para ver la capacidad portante de donde se van a poner estos equipos. Y trabajan al 2% con aprobación UL o FM me exige generalmente 2.75% de concentrado en la mezcla. Quiere decir que una solución de 35 o de 100 galones, para hacerlo más fácil, tiene 2 galones de espuma por cada 100 galones por minuto. En este caso, y 2,75 galones de espuma por cada 100 en este caso. Acá tenemos, por ejemplo, en Kengar, igual, tenemos la presión de ingreso, el caudal requerido y la expansión. También vemos que tienen expansiones que oscilan entre 300 y 850, 860, 820. Vamos viendo acá, es muy importante para el diseño que ustedes ya escojan una marca que sea con la que se haga el diseño. Esto no se puede diseñar en genérico como los rociadores. En Viking también tenemos más interesante, ellos tienen curvas de expansión versus presión. Acá podemos ver de acuerdo a la presión y la expansión en el desarrollo de una curva. A medida que aumenta la presión, se genera una mayor expansión, ¿no? Dato importante que no se ve en las otras hojas técnicas. Y tenemos acá, por ejemplo, el caudal y la presión, ¿no? El factor K, básicamente la pendiente de esta curva me define el factor conocido factor K de los rociadores, que a mí se aplica acá. Y también vemos cómo la presión incrementa, mayor presión se incrementa el volumen de espuma que se puede formar. Y tenemos ratios de expansión entre 500 y 800 por acá. También para este modelo de equipo. En el caso de Viking solo tienen un solo modelo, el BGH 1000, que se puede convertir un BGH 1000 hermanado en pares, ¿no? A diferencia de estas líneas que trabajan con varios modelos, del Jet X2 hasta el 27, el concepto de Viking es lograr todo simplemente aumentando la presión, lo que provoca un aumento de caudal, lo que provoca un aumento de las CFM o el volumen de espuma y un mayor ratio de expansión. Y estas curvas de diseño permiten poder escoger en qué punto de trabajo de presión, flujo, expansión
y caudal, ¿no? Volumen, expansión y caudal vamos a usar para nuestra aplicación. Al final vamos a ver un ejercicio práctico. Otras consideraciones de diseño es que en algunos casos cuando el ambiente que se puede incendiar genere muchos gases producto de la combustión o los generadores estén muy cerca a la pluma del fuego, se debe tener especial cuidado de usar aire del exterior para la producción de la espuma. No existe una regla específica para la ubicación de los generadores de espuma. Esto queda a criterio del proyectista en función de las particularidades de la geometría, arquitectura y características estructurales del ambiente a proteger. Sin embargo, en general se recomienda que los generadores estén ubicados de manera tal que se facilite el mantenimiento de los equipos y que no se interrumpa la protección contra incendios durante estas actividades. Debe preverse mecanismos de prevención de fugas y un método es compensar el sistema por estas probables fugas, porque siempre hay aberturas por donde podría escapar la espuma, ¿no? Los espacios no son completamente cerrados. Otra consideración es prever mecanismos de cierre automático de las aberturas por debajo del volumen de sumersión. Por ejemplo, poner cierrapuertas con contactos magnéticos. Sin embargo, deben recordar que es muy importante que hay que prever condiciones adicionales para que estos procedimientos tomen en cuenta previamente la evacuación del personal, porque lo malo de la espuma, digamos, es que el ambiente se llena completamente y se puede perder la visibilidad de la vía de escape, ¿no? Estando dentro del ambiente, justamente como se vio en las fotos que les mostré de mi experiencia, hay que buscar a las personas que puedan haberse quedado atrapadas o hayan perdido la ruta de evacuación. Acá tenemos los métodos de montaje, ¿no? Podemos ver cómo hay sistemas de twin, gemelos, que son la forma que tiene Viking de incrementar el caudal de descarga, ¿no? Vamos a ver que se pueden poner horizontales, se pueden poner verticales, no hay una regla de ubicación. También para tomar aire del exterior en caso que el espacio genere muchos gases tóxicos y se esté formando una espuma con aire mezclado con combustible, lo que haría una atmósfera explosiva. A veces hay que considerar la instalación de tomas de aire para el equipo que va a hacer la mezcla, el aireador, ¿no? Para tomar el aire limpio y libre de gases de la combustión. Para los criterios de diseño, básicamente esta tabla es el máster, digamos, de información. Me va a traer el tipo de combustible, líquidos inflamables, combustibles sólidos de baja densidad, de alta densidad, neumáticos y combustibles en cartón, ¿no? O tanques de fibra, líquidos inflamables generalmente. Y lo que me va a decir de acuerdo al tipo de construcción, ahí acá nos vamos a la norma de tipos de construcción de la NFPA, la 220, y vamos a seleccionar el tipo de construcción, puede ser tipo 2, tipo 4, tipo 5, tipo 1, 2. Estos códigos no los voy a explicar ahora, pero hay que buscar en la NFPA 220 la referencia donde se ajuste el tipo de construcción y vamos a seleccionar si el sistema tiene rociadores adicionalmente a la espuma, que es un método también de extinción, donde se usa espuma combinada con rociadores, o no tiene rociadores. En el ejercicio que vamos a hacer el día de hoy, vamos a ver un caso donde no hay rociadores. Y básicamente, ¿qué me va a dar? Me va a dar el tiempo que necesito para llenar el ambiente de espuma. Lógicamente, a tiempo menor necesito mayor caudal, mayor volumen de espuma. Tengo que llenarlo en menos tiempo para lograr el requisito. Esto actúa de forma inversa al factor K del rociador, ¿no? A mayor K, mayor descarga. A menor tiempo, mayor K, en este caso. A menor tiempo para llenar, necesito un K mayor. Es decir, un generador de espuma más grande. O muchos más generadores de espuma para poder llegar a al tiempo de submersión.
Bien, el criterio de diseño básicamente está definido por esta fórmula sencilla, ¿no? Que tenemos acá, que tiene, me da una tasa mínima de descarga en función del volumen que voy a proteger, se llama B, en el tiempo mínimo de submersión, es decir, el tiempo que necesito para que se llene ese espacio. Volumen sobre tiempo básicamente me va a dar la tasa mínima de descarga de espuma, ¿no? Metros cúbicos por minuto, por ejemplo. Volumen sobre tiempo. A eso vamos a agregarle, si es que hay rociadores instalados, un factor de descomposición de la espuma provocado por la descarga de los rociadores. Y ese se calcula con una regla muy simple. Este factor S es igual a 10 pies cúbicos adicionales de espuma por minuto por cada galón que están descargando los rociadores, donde el caudal que descargan los rociadores Q está definido por la demanda de esos rociadores de acuerdo a la NFPA 13, con todos ellos abiertos su demanda máxima total. Entonces, la tasa mínima de descarga está compuesta por el volumen que hay que proteger en el tiempo más una compensación igual a 10 pies cúbicos por minuto por cada galón por minuto que está descargando los rociadores a la demanda máxima del número máximo de rociadores o la descarga total del número máximo de rociadores que se espera operarán, y eso lo define la norma NFPA 13. A todo este factor le vamos a todo este elemento que está entre corchetes, le vamos a incluir tres factores: factor de encogimiento, factor de fuga y factor de volumen de equipos. El factor de encogimiento es una compensación debido a la contracción normal de la espuma. Este factor suele calcularse en 1,15, que es un factor empírico basado en la reducción promedio de la cantidad de espuma por drenaje de la solución, porque se drena, se convierte en agua finalmente, humectación de la superficie, absorbencia del material, etc. El factor de fuga es un factor de compensación, ¿no? El CL, por la pérdida de espuma debido a fugas alrededor de puertas, ventanas, aberturas que no se pueden cerrar. Se permitirá que este factor sea tan alto como 1,2 para un edificio con todas las aberturas normalmente cerradas, dependiendo de la relación de expansión de la espuma, la operación del rociador y la profundidad de la espuma. También este factor puede ser 1 en el caso de que podamos lograr la hermeticidad total del ambiente donde se va a lanzar la espuma. El factor de volumen de equipos también es un factor que me permite deducir, ¿no?, un volumen que es ocupado por maquinaria permanente o otros equipos. Lo que no se permite es deducir materiales combustibles, porque estos se van a degradar por efectos del fuego. Bueno, y el factor de descomposición del que ya hemos hablado, ¿no?, que tiene que ver básicamente con aplicar una tasa de 10 FM, 10 pies cúbicos por minuto, por cada galón por minuto descargado por los rociadores. ¿Y qué otros criterios adicionales de diseño debemos tomar en cuenta? Primero, el cálculo de la altura de protección. La profundidad total mínima de la espuma no debe ser inferior a 1,1 veces la altura del riesgo más alto o la altura mayor del almacenaje, pero en ningún caso este valor debe ser menor a 0,6 metros, 60 centímetros. Es decir, para alturas menores a 6 metros no se aplica el factor de 1,1, sino 60 centímetros como valor mínimo. Para líquidos combustibles e inflamables se debe permitir que la profundidad requerida sobre el peligro sea considerablemente mayor y no debe ser menor que la profundidad determinada por las pruebas. Hay pruebas de ensayo para esos casos que se tienen que tomar en referencia
En la NFPA 11 no hay mayor información al respecto. Con respecto al retraso en la activación, que hay que considerar para que se comience a evacuar el ambiente, ¿no? El tiempo máximo de retardo permitido en base a las tablas que vimos de la NFPA 11 en las diapositivas anteriores. Ese tiempo de retardo es máximo 30 segundos, ¿no? Que es muy poco en realidad. Entonces ahí entra en la etapa de diseño que si por alguna consideración se tienen que poner retardos mayores, estos deben deducirse de los tiempos de sumersión previstos por la norma NFPA 11. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo que lograr llenar el ambiente en 5 minutos y tengo un retardo de 30 segundos, puedo usar los 5 minutos. Pero si yo quiero incrementar ese retardo a 1 minuto, es decir, voy a dar oportunidad que el fuego crezca 30 segundos más antes que se descargue la espuma, ya no puedo hacer el cálculo con 5 minutos, sino con 4,5 minutos. En este sentido, tampoco hay retardos muy grandes que se permiten, ¿no? Dicho sea de paso, en los almacenes o galpones, hangares, etcétera, no debería haber mayor retardo en la evacuación porque son espacios amplios que no tienen demasiada trayectoria de recorrido para los evacuantes. La cantidad de concentrado de espuma que se debe mantener es equivalente a una descarga continua. No solamente es llenar el ambiente y ahí queda, sino que se tiene que mantener toda esa descarga porque la espuma se degrada a lo largo del tiempo. Se tiene que mantener por 25 minutos o 4 veces el volumen de inmersión, pero en ningún caso menos de 15 minutos de operación completa. Este requerimiento no se entiende, matemáticamente se entiende. Ustedes calculan 25 minutos, calculan 4 veces el volumen de inmersión, son dos parámetros diferentes para poder ver cuánto concentrado tener, y en base de ellos escogen el menor. Si ese valor menor es menos de 15 minutos, se debe usar 15 minutos como parámetro de cálculo de la cantidad de concentrado de espumógeno. Se va a entender mejor con un ejercicio. El cálculo del tiempo de drenaje. Para garantizar el control o la extinción, el volumen de inmersión debe mantenerse por lo menos por 60 minutos. Quiere decir, ya como procedimiento, luego la descarga de espuma, es dejar que ésta trabaje por 60 minutos cuando no existen rociadores o 30 minutos con rociadores. Pero eso ya no tiene que ver con el diseño, sino básicamente con el tiempo que tiene que dejarse la espuma actuando. El procedimiento de limpieza de la espuma luego de su aplicación podría ser trabajoso, engorroso, o puede durar quizás un día o 2 días, pero lógicamente tampoco es que haya incendio todos los días, ¿no? La mercadería no sufre ningún daño, a lo máximo se humedece, podría deteriorarse un poco por la humedad, pero igual que los rociadores, ¿no? Ahora son burbujas que revientan y drenan al piso y dejan un poco mojada la superficie, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado con la parte eléctrica. ¿Cuándo reemplazar los rociadores, que es el objetivo final de esta clase, por espuma de alta expansión en la protección de almacenes o bodegas? Pendientes de techo que superan el límite de 1/6 es una muy buena aplicación para espuma de alta expansión. Sabemos que con pendientes mayores a 1/6 los galpones, almacenes, bodegas no pueden ser protegidos y eso permitiría el uso de espuma de alta expansión. Estructuras que no tienen capacidad portante para soportar el peso de las tuberías, techos que no tienen capacidad para soportar rociadores, es una aplicación importante también. Techos muy altos que superan los límites establecidos por la 13 para la protección con rociadores. Alturas de almacenaje que superan los límites establecidos por la 13 para la protección con rociadores también.
presencia de líquidos inflamables almacenados en conjunto con materiales sólidos, combustibles, que resultan complicados de ser protegidos con rociadores, o configuraciones de almacenaje, es un caso típico, que no cumplen con ningún requisito de protección establecido en la norma NFPA 13. Nos encontramos con almacenes que no tienen espacios rack, que han sido fabricados con espacios de flujo transversal, longitudinal, o que han sido diseñados sin seguir una norma o un procedimiento estandarizado de fabricación de racks, y en los cuales no existen criterios de diseño en la norma NFPA 13. En esos casos se puede usar espuma de alta expansión. Vamos a ver un caso, un ejemplo de diseño. Este es un diseño hipotético. Vamos a llamarle Macondo Thai Import SAC, que es una empresa que se dedica a importar, almacenar y distribuir y vender neumáticos que se encuentran ubicados en la ciudad de Macondo. Tenemos aproximadamente 3.960 metros cuadrados que proteger y vamos a establecer 3 zonas de protección. Una zona comercial donde no se aplica la espuma porque es una zona para sala de ventas, oficinas y taller de servicio, donde se hace el enllantado de los neumáticos. Tiene 1.040 metros cuadrados y 3 zonas de almacén. Una de 1.710 metros cuadrados destinada al almacenaje de neumáticos en racks a una altura de 4,5 metros de altura, sobre un techo, valga la redundancia, sobre un techo en forma de arco de 9 metros en su parte central. Entonces tenemos un techo parecido a este, ¿no? Donde no se pueden aplicar rociadores. Hay que definir la construcción para poder escoger el tiempo de aplicación de espuma según la NFPA 11. En este caso la construcción es de tipo no combustible o de combustible limitado, con vigas y columnas de acero expuestas, sin protección ignífuga. La resistencia al fuego de los muros y columnas y vigas es de 1 hora. Entonces esto nos va a llevar a la norma NFPA 220, donde tenemos que buscar bajo esta clasificación qué tipo de construcción es. Y ahí vamos a la NFPA 11 y escogemos el tiempo de sumergencia. El almacén 2 de 900 metros cuadrados está destinado también al almacenaje de racks de llantas o de neumáticos, pero a una altura de 9 metros. Y en este caso el techo es de 2 aguas con pendiente de 1 medio, de 15 metros de altura en la parte central, generando pues un pico de distancia entre 6 metros entre la mercancía y el pico. Los muros exteriores de esta construcción son cortafuego de 2 horas, de resistencia al fuego, y los elementos estructurales interiores tales como arcos, pisos, techos son de madera maciza con columnas de 8 por 8 pulgadas, un techo antiguo hecho a base de madera, ya no se estila mucho, vigas de madera de 6 por 10, y los muros laterales son resistentes al fuego de 2 horas, muros de ladrillo, columnas y vigas son de clasificación H. Entonces nos tenemos que ir a la norma NFPA 20 para ver esa clasificación. En el sector 3 tenemos un pequeño almacén de 230 metros cuadrados destinado al almacenaje de líquidos inflamables. El líquido inflamable se define como aquel que tiene punto de inflamación por debajo de 100 grados Fahrenheit. ¿Ok? Ahí lo que tenemos es gasolina y solventes, benzina, tine y alcohol, ¿no? Que se usan para la limpieza de las llantas y para otros trabajos del taller. A la altura es 3 metros sobre un techo de calaminas livianas, un techo metálico muy liviano que no soporta peso de tuberías, y es un techo en forma de arco de 6 metros de altura. Los muros exteriores de esta construcción son de madera laminada, sin resistencia al fuego, y los elementos estructurales interiores son perfiles livianos de acero sin protección al fuego, según norma NFPA 220. Lógicamente, este es un almacén hipotético.
simplemente para darles un ejercicio cómo resolverlo, ¿no? De repente por ahí toca, por ejemplo, en este último almacén, los muros de exteriores de un almacén de líquidos combustibles no van a ser de madera laminada, ¿no? Esta madera, aglomerado de madera, se pueden cambiar, pero un poco para darle un, variedad al ejercicio. He creado de manera hipotética tres tipos de construcciones diferentes para poder ver cómo se resuelve el ejercicio. Bien, acá tenemos las zonas de protección. Este es el sector 1, que se define en la anterior diapositiva. Sector 2, sector 3 y la zona administrativa general. Acá están las avenidas. Calle Paseo Ilfis, Avenida José Prada, Girón del Fuego, ¿no? Todo totalmente hipotético. Acá tenemos el equipo de bombeo donde lo hemos previsto. Y toda esta zona amarilla es la zona donde, la única zona donde se puede colgar peso, porque todos los techos son demasiado viejos y no van a soportar peso. Entonces he marcado en amarillo donde podemos colocar los equipos, los bladder perdón, los generadores. El bladder está acá, los generadores de espuma alrededor de paredes, porque los techos no van a soportar el peso. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el cálculo. El cálculo es muy sencillo, lo pueden hacer con una hoja de Excel. Acá tenemos los tres cálculos, el 1, el 2 y el 3. Vamos a ver el caso 1. Tenía sector 1, sector 2, perdón, tenía 4,5 metros de altura, lo que me exige que al ser menor a 6 metros tenga 60 centímetros por encima de protección. Para 1708,41 metros cuadrados me va a dar 8,700 metros cúbicos de volumen de espuma que tengo que llenar. Convirtiéndolo ya a unidades imperiales me da 307,600 pies cúbicos de espuma que lanzar en ese ambiente. No hay compensación por rociadores, sale 0. Y factor de encogimiento usamos 1,15, factor de fuga 1,10 y factor de volumen de equipo 0,97. Sabemos por el tipo de construcción que se define en el ejercicio, nos vamos a la NFPA 220 y encontramos que es un tipo 1, 2, este código. Ese código lo encontramos en la NFPA 11 y eso me pide para el neumático de goma sin rociadores 6 minutos de tiempo de sumersión. El volumen a proteger son los 307,000 por 0,97 volumen de equipos. Me va a dar una reducción del 3%, 298,000 pies cúbicos de espuma que lanzar. A los 6 minutos que te habíamos calculado me da 62,000 CFM o pies cúbicos por minuto, que es lo mismo, de espuma. Esto se puede lograr con 6 generadores. Yo he escogido 6 generadores, cada uno descargando 10,000 como mínimo, 10,400 FM. Pero este generador, el CHX 15,000 que yo he escogido, me descarga 12,000. Por tanto, me genera un factor de seguridad de 116%. Estos 12,000 los produce 50 PSI, con eso tienen el dato ya para calcular su bomba contra incendios. Pesa 180 kilos, tiene diámetro 2 pulgadas, con eso pueden calcular la red de tuberías. Y el tiempo de sumersión obtenido, que el requerido es 6, es 5 minutos 14, gracias a este margen de seguridad de 116%. 5 minutos 14. El caudal requerido por generador, dato de la hoja técnica del modelo CHX 15,000, que lo pueden verificar, me va a dar el caudal 123 galones por minuto, y para los 6 generadores que he escogido yo, 738 galones por minuto de espuma.
Con eso también tienen el dato para la bomba contra incendios. Ahora, ¿cómo calculamos el concentrado? Acuérdense que había un requerimiento de 15, 25 y 4 veces. Estos 738 galones por minuto me generan por cada minuto 14,76 galones de concentrado al 2%, ¿no? 738 al 2% me da 14,76 galones de concentrado. Para los 6 minutos necesitamos iniciales 88,56 galones de concentrado de espuma. Pero la norma me dice que tengo que calcular un tiempo mínimo de descarga de espuma de 15 minutos. Es decir, eso me va a dar 221,4 galones como mínimo. Sin embargo, debo mantener la espuma o 25 minutos o 4 veces el tiempo de sumergencia. Entonces calculan a 25 minutos les va a dar 369 galones de concentrado y a 25 minutos le va a dar 369 concentrado y a 4 veces el tiempo de sumergencia le va a dar 359,82 galones de concentrado. La norma lo que me dice es el menor de estos dos, pero mayor que 15. Es decir, el menor de estos dos es 369 contra 359. Lógicamente 359 es menor que 369, pero es mayor que 15, sí es mayor que 15. En los casos que le salga menor a 15 minutos, tienen que usar 15 como mínimo. En otras palabras, 15 es el mínimo y 25 y 4 veces el tiempo es el máximo del cual hay que escoger el mínimo, y ese mínimo de estos dos valores debe ser mayor que el valor de 15 minutos. Básicamente estoy tratando de parafrasear matemáticamente lo que dice el texto de la norma. El tiempo no debe ser menor que 15 minutos y debe ser el menor entre aquel que resulte de 25 minutos de aplicación de espuma o 4 veces el tiempo de sumergencia. Bueno, teniendo el concentrado de espuma 359 galones, escogemos un tanque de 500 porque así vienen los tanques, vienen en valores, en este caso ya nos tenemos que ir a uno de 500. El modelo del tanque, el diámetro del controlador que se adecua al caudal que necesitamos es este, que tiene un caudal mínimo de 167 galones por minuto y 779 galones como máximo. El controlador de flujo de ratio que va a hacer la mezcla. Para 359 galones por minuto uso este de acá que está en el rango adecuado. 359 está entre 367 y 779 y eso me va a dar ya toda mi configuración, que en este caso requiero 68 metros cúbicos. Si hacen el mismo cálculo con los otros ejercicios, con el número 2 y el número 3, van a llegar a un cuadro comparativo donde tienen las áreas a proteger, tienen el tiempo de sumersión, que es 6 minutos y 2, en el caso de los líquidos inflamables le va a salir 2 minutos con ese tipo de construcción. 6 generadores en cada uno de estos ambientes, son 18 en total. 12.000 pies cúbicos son los que producen estos generadores, con una presión de 50, 50 y 50, en todos igual. El diámetro de conexión de todos estos generadores es 2 pulgadas. El tiempo de sumersión le va a salir 5, 14, 5, 25 y 1,91. El caudal total requerido por el sistema va a ser 738. La cantidad de espuma mínima normativa va a salir 359, 367 y 221. Acá tienen que hacer compartimentación para separar los riesgos, de manera tal que el mayor riesgo sea 367. ¿Sí? Si no compartimenta, van a tener que sumar como que todo se va a incendiar. Sería imposible. Esto sí necesita compartimentación. El modelo del tanque sería de 500 galones. El diámetro del controlador de flujo de 3 pulgadas. Y acá tiene los volúmenes, de cual
Usan el mayor de ellos, el más crítico, asumiendo que los riesgos están compartimentados. Y básicamente este proyecto lo van a resolver con un tanque de 500 galones, con 370 galones de espuma de alta expansión al 2%, tres controladores de flujo de 3 pulgadas, de rango 137 a 779, tres válvulas de diluvio, ¿no? El diámetro de la válvula habría que confirmarlo con el cálculo hidráulico, porque eso sí no es parte del precálculo que estamos haciendo, ya toca hacer la ingeniería de detalle. 18 generadores de espuma de alta expansión y una reserva de 70 cubos para el caso más crítico. Y bueno, eso es más o menos así de sencillo es el cálculo. Toca que ustedes estudien estas hojas técnicas, pueden seguir la presentación en PDF y poder resolver sencillamente una protección contra incendio con espuma de alta expansión. Bueno, me quedo a la espera de las preguntas y muchas gracias por escuchar.